Bueno, continuamos hoy con el estudio de la carta a los romanos, el apóstol San Pablo a los romanos, ¿no? Y hoy, pues, recordemos que hace 15 días comenzamos el capítulo 12, pero lo comenzamos centrándonos en el versículo 1. De hecho, solamente cubrimos el versículo 1 porque el versículo 1 eh, tenía tanta cosa bonita para poderle extraer y para poderle sacar que quise dedicarle todo la mañana o el mensaje al versículo 1. Y hoy lo vamos a hacer pero con el versículo 2, porque el versículo 2 no es menos importante, se complementa. Ya después, si quieres leer el capítulo 2 en casa, te vas a dar cuenta que en el versículo 1 y el versículo 2 está concentrada una carga doctrinal maravillosa y ya luego se puede leer mucho más, de manera mucho más sencilla, porque simplemente son como recomendaciones o como deberes cristianos que nos pone allí algunos subtítulos de la palabra. Entonces, recordamos un poquito lo que estuvimos hablando acerca del capítulo 12 en el versículo 1, estuvimos recordando estuvimos hablando del versículo primero que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estudiábamos cómo el apóstol Pablo ya no hablaba en un tono impositivo, ¿no? Ya no eran los mandamientos, ya no estaba diciendo, haz esto, punto 1, haz esto, punto 2, haz esto, punto 3, no hagas esto. El apóstol Pablo, aunque tenía figura de autoridad por su investidura apostólica, en este momento ya toma un discurso un poco diferente, dice, os ruego, hermanos, les suplico, les pido encarecidamente, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos. Y eh, decíamos que comenzaba con el así que, porque este así que era como un enlace entre todo lo que habíamos visto hasta ahora y lo siguiente que el apóstol Pablo iba a decir. Y todo lo que habíamos visto hasta ahora, si lo podemos resumir en todas esas misericordias de Dios que han caído sobre el pueblo de Israel y sobre nosotros, ¿no? Y es como si dijera el apóstol Pablo, ya que conocemos en los capítulos anteriores, que obviamente no estaba dividido en capítulos porque era una carta, pero es una manera de hablarlo, una manera de decirlo. Ya que entendemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 todas las misericordias maravillosas que el Señor ha tenido con nosotros, entonces presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera correcta de adorar, ¿no? El sacrificio que tiene que ser no solamente del ser interior, ¿no? De ese ser que el apóstol Pablo decía, yo en el ser interior me deleito en la ley de Dios, pero tengo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, ya no solamente el ser interior, ese ser exterior que es tan problemático y que nos lleva cautivo, ese ser tiene que ser presentado como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera correcta de adorar a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 sigue complementando esta idea. Yo diría que están fuertemente ligados, el versículo 1 al versículo 2. Después de esta gran indicación de cómo es la manera correcta que el cristiano debe adorar a Dios, nos presenta una segunda parte, ¿no? En el versículo 2, que nos da ciertas directrices en cómo conocer la voluntad de Dios, que es, dice la palabra, es perfecta, es buena, es agradable. Y aquí viene cómo tenemos que hacerlo. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sé cuántos de vosotros habéis visto, hay una entrevista que le hicieron a un famoso actor y deportista de artes marciales llamado Bruce Lee. ¿Se acuerdan de Bruce Lee? Los más jóvenes igual no se acuerdan, pero Bruce Lee, muy famoso, ¿no? O sea, las películas del dragón y que peleaba y tal. Y tal. Y Bruce Lee, el video está en YouTube y lo pueden ver cuando quieran, es muy famoso, porque él sale diciendo
hablando acerca un poquito de su filosofía de vida, ¿no? Y él sale diciendo, tienen que ser como el agua. ¿Cómo es el agua? El agua tú la metes en una botella y se vuelve botella. Lo metes en una taza y se vuelve taza, ¿no? Porque adquiere la forma del envase, ¿no? La metes en una cosa de té, pues sí se vuelve una cosa de té, ¿no? Sean como el agua, porque el agua puede amoldarse a esas cosas, pero también el agua puede fluir, el agua puede golpear, ¿no? Entonces, ese era, y él terminaba diciendo, be water, my friend, muy famosa la frase, ¿no? Sean agua, sea agua, ¿no? Es muy curiosa la entrevista porque él se nota así muy concentrado y muy metido así en su filosofía, lo dice de manera muy curiosa. Es bonita la analogía que él hace, ¿no? Ese es su consejo filosófico que da, ¿no? Be water, my friend. Y el apóstol Pablo comienza este versículo 2 con las palabras, no os conforméis a este siglo. Desde luego es un gran consejo, pero ¿qué quiere decir no conformarse a este siglo? ¿No? La palabra griega utilizada para conformarse es susquematizó. Susquematizó. No se la tienen que aprender, no va a salir del examen, no se preocupen, pero susquematizó. Y es una palabra compuesta por dos palabras griegas a su vez. La palabra sun, que quiere decir con o que se ajusta estrechamente a, tenemos otras palabras en español, como por ejemplo sinfonía, ¿no? La sinfonía es de sin, que está con fonos, sonido, entonces son como sonidos que están todos juntos, estrechos, ¿no? Más o menos quiere decir esa cosa, pero en este caso tienen dos palabras, sun, que es con o ligado estrechamente a, y esquema, que nosotros conocemos los esquemas, que son básicamente en la traducción literal del griego, son formas geométricas o forma o algún tipo de forma externa, ¿no? Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo quiere decir con conformarse es adoptar la forma de algo. Un poco como el agua de Bruce Lee, ¿no? Cuando echas el agua en la botella, pues se vuelve botella. Si es una botella de Coca-Cola, pues se vuelve como botella de Coca-Cola. Si es botella cuadradita, pues botella cuadradita. Pero el agua, pues, se conforma, se amolda a eso, ¿no? Cuando la palabra dice siglo también, pues no se refiere a los 100 años literales que nosotros conocemos. Más bien se refiere a una era, a un ciclo de tiempo, a un periodo largo de tiempo, ¿no? Básicamente, la idea del apóstol Pablo cuando dice, no os conforméis a este siglo es, no se adapten a la forma, a las tendencias, a la manera de pensar del sistema o de este mundo en este tiempo. Eso ahora sí queda un poco más claro, ¿no? El Señor sabe que nosotros, como seres humanos, somos muy fácilmente adaptables a nuestro entorno. De hecho, se me ocurría, mientras leía esto, cómo ocurre, cómo pasa muchas veces cuando hay reuniones colectivas en donde quieren hacer algo, hay una especie, hay un fenómeno psicológico que se llama histeria colectiva, en donde lo utilizan mucho las personas que quieren manipular a las masas. Suelen utilizarlo mucho los cultos o las sectas que tienen algún líder de, oh, gran líder, el líder nos cuida, el líder nos ama, tenemos que seguir al líder, no, entonces todos van allí, ¿no? Y hacen pues su parafernalia psicológica y pues tú ves de repente a todo el mundo llorando, ¿no? A mí me decía un chico que vino un tiempo a esta iglesia y que después se fue a una de estas sectas locas que él veía en la televisión y veía en los vídeos y le contaban también las personas que ellos estaban en un lugar donde estaba su líder y todo el mundo estaba llorando. Y hay gente que tú les preguntabas y les decías, ¿por qué lloran? No sé, pero estoy llorando, ¿no? Y claro, todo eso se presta a darle cierta legitimidad a ese líder, porque dice, pues aquí
nos estamos conmoviendo por el Espíritu Santo o por lo que sea, por lo que haga, pero no, es una especie de histeria colectiva que está bien estudiada psicológicamente. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy fácilmente adaptable a las cosas. Cuando vemos una manera de pensar que el mundo tiene, nos cuesta, y lo recibimos por la tele, lo recibimos por la radio, lo recibimos por las redes sociales, lo recibimos por internet, lo dice todo el mundo, cuesta muchísimo no seguir esa corriente y no amoldarse a esa manera de pensar, porque nosotros somos seres sociales, seres que nosotros de alguna manera psicológicamente, cuando todo el mundo está de acuerdo con algo, ¿no? Uno dice, pues algo tiene que haber de verdad en eso, ¿no? Entonces, sentirse fuera de eso es sentirse desadaptado y tenemos esa tendencia natural a meternos allí, ¿no? Como hay un disco de un cantante muy famoso que dice 50 millones de fans no pueden estar equivocados. Hombre, tiene que ser bueno, ¿no? El cantante o el grupo para dar esa afirmación. 50 millones de fans no pueden estar equivocados. ¿Cómo es posible que a mí no me guste ese grupo, no? Y el Señor sabía que somos seres muy fácilmente adaptables, conformables a las cosas, ¿no? Una de las frases más comunes que yo he escuchado decir respecto del mundo, ¿no? Respecto a la iglesia, es que, y a manera de reproche también, y a manera, entre comillas, de consejo, es que la iglesia no puede quedarse en el siglo XIX o en el siglo XIV. No, no, la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos modernos, ¿no? Y cuando la iglesia, en general, cuando hablo de iglesia puede ser los grupos católicos o nosotros mismos, ¿no? Cuando hacemos algo que intentamos equipararnos un poquito al mundo moderno, ¿no? Enseguida recibimos la aprobación, ¿no? Mira, que la iglesia se está modernizando, porque es que tiene que hacerlo, ¿no? La iglesia no se puede quedar atrás, ¿no? Y recibimos como esa aprobación, entre comillas, de las personas. Y cuando nosotros nos plantamos en nuestros principios, en nuestros valores que la palabra de Dios habla, pues tenemos un problema porque pasamos a ser desadaptados o inadaptados. Pasamos cuando no nos conformamos con eso, pasamos a tener un problema. Y por muy feo que pueda sonar, yo sé que suena un poquito feo, pero nosotros como creyentes, hermanos, hemos sido llamados a ser los inadaptados sociales más grandes de esta era. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Es lo que nos dice Pablo en la primera parte del versículo 2, ¿no? Jesús, el Señor Jesús le dice a sus discípulos algo que es una palabra para nosotros también. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Yo lo voy a leer, no en la Reina Valera, que es la versión que estamos utilizando para cubrir casi todo el estudio de Romanos, sino en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho cómo lo pone la NTV. La NTV dice, si el mundo los odia, eso es 15, 18 y 19. Juan. Evangelio según San Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo los odia, está hablando con los discípulos, está hablando con los creyentes allí, si el mundo los odia a ustedes, recuerden que a mí me odió primero el mundo, ¿no? Y pertenecieran al mundo, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Si nosotros nos juntamos al mundo y nos conformamos a todos los del mundo, pues estamos aquí en el paquete y pues ya está. Ah, mira qué bueno, cómo se identifica con nosotros. Este es uno de nosotros. El mundo nos amaría, pero hay un problema. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, dice la palabra. Lo dice Jesús. No los escogí yo para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Estas palabras de Jesús son claras y contundentes y hasta cierto punto hay que reconocerlas, son incómodas, ¿no? O sea, imagínate que nosotros somos llamados para que el mundo nos aborrezca, ¿no? Aquí estamos nosotros con la etiquetita aquí de aborrecidos por el mundo, ¿no? Los inadaptados sociales, los que están como por fuera, marginados, ¿no? De la misma manera que al mundo no le gustan los inadaptados porque no le gustan, porque son señalados, ¿no? A nadie le gusta que lo señalen por ser un inadaptado.
No sé a cuántos de vosotros les ha pasado en algún punto de la vida, no necesariamente por el tema cristiano, pero hay veces que no comulgamos con alguna línea de pensamiento o con una manera de ser de algo, de las masas, y vamos en contra y enseguida pues nos miran y somos señalados y suele pasar, ¿no? Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y este es otro versículo que es súper contundente y súper confrontante y súper claro por demás, ¿no? Es un ejemplo de cómo no tenemos que adaptarnos a la forma, a la manera de pensar de este mundo. Y esto desde luego trae consecuencias, ¿no? Pero al final la decisión tenemos que hacerla, o nos constituimos amigos del mundo o amigos de Dios, o enemigos del mundo o enemigos de Dios. Es que no hay otra. Y como es obvio, hermano, esta adaptación, entre comillas, o este conformarse, ¿no? Se debe obviamente discernir a la luz de las escrituras, ¿no? Aquí no estamos hablando de vivir en el pasado, no estamos hablando de quedarnos allí en el siglo XIV y no utilizar la luz, ni qué sé yo, ni peinarnos, ni usar pasta de dientes cuando nos cepillamos los dientes o lo que sea, ¿no? No se trata de eso, tenemos que ser inteligentes y también tenemos que saber dónde tenemos que trazar la línea en las cosas en las que no nos vamos a conformar y en las cosas que normalmente tenemos que adaptar como sociedad humana, ¿no? Conocemos la historia o el ejemplo de los Amish, ¿no? Habéis oído hablar de ellos, ¿no? Son personas que, basándose en la palabra, pues ellos se aíslan, ¿no? Y no utilizan las cosas tecnológicas, ¿no? Pero si tú analizas los Amish de hace 100 años y los de ahora, vas a ver que han hecho pequeños cambios, ¿no? Ellos ahora creo que ya usan electricidad, no utilizarán móviles ni ordenador, bueno, puede ser, sí. Sí. Pero normalmente antes, pues, ni siquiera eso, ¿no? Porque han tenido que, por fuerza, adaptarse, ¿no? Porque el mundo moderno es así, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros todos tenemos teléfonos móviles, ¿no? Teléfonos celulares, o la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Y incluso nosotros venimos a la iglesia, yo contándome a mí, ¿no? Venimos a la iglesia con el móvil porque en el móvil tenemos la Biblia, ¿no? Y se llama fácil traer la Biblia en el móvil porque incluso podemos tener varias versiones y mira, y lo busco todo incluso mucho más rápido que en el libro, ¿no? Si la Biblia la dejamos en casita, no se rompe, no se pone vieja, no andamos por ahí tampoco con una Biblia porque tenemos el móvil que convenientemente tenemos todo metido ahí dentro, ¿verdad? Pero es sencillo de llevarlo, incluso lo traemos pues a la iglesia y lo utilizamos, no hay ningún problema en ello, ¿no? Yo lo reconozco porque yo también lo hago. Es siempre preferible, yo diría, incluso me lo predico a mí mismo, es preferible tener el libro porque el móvil, pues lamentablemente tiene todos los capítulos y todos los libros de la Biblia, pero también tiene algunos capítulos y algunos libros que son, por ejemplo, el capítulo de primera de WhatsApp, ¿no? Que está ahí metido, ¿no? Y lo podemos consultar de vez en cuando. O el libro de Candy Crush, ¿no? Que también lo tenemos ahí instalado y lo podemos tener. Entonces da un poquito de tentación, ¿no? Pero bueno, sí, no hay ningún problema en adaptarnos a eso porque es una ventaja moderna que es importante, ¿no? Podemos utilizar sin ningún problema la Biblia cuando venimos la Biblia en nuestro móvil cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y lo que sí sería bueno es que en lugar de utilizar la Reina Valera revisada, utilizamos la Reina Valera en modo avión, por si acaso, ¿no? Porque no nos vaya a sonar o vayamos a tener la tentación de mirar cosas, que a todos nos pasa, ¿no? Pero es un avance moderno que podemos usarlo, ¿no? Pero a la luz de las escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de discernir dónde está esa línea en donde no tenemos que conformarnos y las cosas que son lógicas que podemos nosotros utilizar del mundo moderno, ¿no?
Y una pregunta que podría surgir, creo yo, es ¿qué hay de malo en amoldarse a la forma de pensar de este mundo? Yo creo que para algunos puede ser muy obvia, ¿no? La respuesta, pero quise tocarla porque me gustaría que pensásemos un poquito sobre eso. ¿Qué tiene de malo, no, amoldarse a la forma de pensar? Yo he escrito por lo menos, igual a ti se te ocurre alguna más, pero yo he escrito por lo menos 2 puntos que me gustaría, que creo yo que resumen la problemática principal de eso, ¿no? El primer punto lo he puesto yo como, bueno, el mundo no utiliza como criterio para todos sus valores a Dios y a su palabra, ¿no? Para construir su sistema de valores, ¿no? Es el primero que yo creo. Y en el segundo lugar, el segundo punto es consecuencia del primero. El segundo punto es que solo Dios y su palabra son las únicas cosas inmutables que hay, ¿no? Todo lo demás va a cambiar, incluyendo el criterio en el que el mundo basa su sistema de valores, ¿no? El sistema de valores del mundo cambia con el tiempo. De hecho, lo hemos visto nosotros. En nuestro corto tiempo de vida hemos visto como algunas cosas que antes eran malas ahora son buenas, y otras cosas que ahora son buenas antes eran malas, ¿no? Y su concepto de bueno y de malo también va a cambiar con el tiempo, ¿no? Y partiendo de esto, ¿cuántas veces se supone que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes vamos a cambiar también nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, ¿no? Como cuerpo de Cristo, ¿cuántas veces el mundo le va a apetecer que nosotros cambiemos, ¿no? Cuando cambien ellos también, nosotros también vamos a tener que cambiar, ¿no? Que lo haga todo el mundo no es sinónimo de que sea bueno. Que lo practique todo el mundo no es sinónimo de que sea bueno. Que sea socialmente aceptado tampoco es sinónimo de que sea aprobado por Dios. Y esas son las cosas en las que nosotros como iglesia tenemos que fijarnos, ¿no? Todos nosotros conocemos el metro. ¿Sabéis lo que es el metro, no? El metro es el sistema de longitud que nosotros utilizamos, por lo menos en esta parte de... No, no es el metro. Se llama metro porque es metropolitano. Utilizamos esa medida de longitud para, para poder medir, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando cuando nosotros estamos trabajando, es muy útil el hecho de saber cuántos miden las cosas. Pero no sé si tú te has puesto a pensar de dónde sacaron el metro. O sea, el metro es una medida que es estándar, ¿no? Como, bueno, pues un día se pusieron se creó una comisión que vamos a crear este sistema del metro, pues tuvieron tiene sus pautas para poder sacar el metro, ¿no? Esta medida de longitud. Pero cuando ya lo tenían claro, dijeron, ¿y ahora cómo hacemos para que todo el mundo sepa cuánto es un metro, ¿no? Porque todo el mundo tiene que tener esa referencia, ¿no? Y pues las personas que hicieron esto, hicieron una barra de aluminio, es una barra de aluminio, otro metal que no recuerdo ahora, eh, y esa barra de aluminio, la original, está allí en un instituto en París, en Francia, ¿no? Entonces lo tienen allí en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque es la medida del metro exacta, está cortadita a un metro, ¿no? Es como el patrón original de lo que es un metro, ¿no? Y todos los pueblos y las naciones que decidieron adoptar el sistema métrico, pues le hicieron copias idénticas, copias igualitas, y le repartieron, toma, este es el metro, no lo pierdas porque después no vas a saber cuál es el metro, ¿no? Entonces, imagínate que hay un patrón y hay una cosa que está allí que dice cuál es el metro. Si algún día, por lo que sea, pase que se pierden todas las reglas de los niños y los metros de estos que tienen los que hacen chapuzas y los que hacen los trajes, ¿no? Si algún día se perdieran todas esas cosas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos allí la referencia que es el metro. Entonces nos vamos todos a París o a donde tenga cada quien allí la cosa y volvemos a sacar. Venimos, mira, este es el metro. Hacemos la división en partes iguales y ya tenemos otra vez esa referencia. Pero eso no va a cambiar nunca. Eso sigue estando allí por siempre. Eso va a ser el tamaño estándar, ¿no? Imagínate que
un día, pues vamos a poner una empresa, ¿no? Alguien va a poner una empresa y en la empresa va a fabricar metros, ¿no? De estos metros que se enrollan y lo sacan y miden, pues las cosas. Imagínate que lo vamos a hacer una empresa de estas, ¿no? Y nos reunimos, o se reúnen los ingenieros y le preguntan, bueno, vamos a hacer el metro, sí, lo vamos a hacer de color azulito, muy bonito, con una cosita, con un ganchito para ponerlo y tal. ¿Y cuánto mide un metro? Más o menos un metro, dice el ingeniero principal. Un metro es más o menos así, muy bien, ¿no? Entonces, en base a eso, pues hacen eso, el rollo, ¿no? Yo creo que no funcionan así las cosas, ¿no? Porque imagínate que cada uno de nosotros o cada cosa o cada persona tenga su criterio acerca del metro y acerca de la distancia, ¿no? Entonces vamos a fabricar pues esta pista para este aeropuerto. ¿De cuánto lo vamos a hacer? Pues de 400 metros. ¿De cuántos son los metros? Más o menos así. Entonces lo hacen con los pies y ya fabrican eso. Si eso fuese así, que cada quien tuviese su criterio de lo que es un metro, señores, de verdad, ¿cuántos puentes no se caerían? ¿Cuántos aviones no se estrellarían? ¿Cuántos edificios no se caerían, no? ¿Cuántos problemas de maquinaria habría? ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que no hay una medida estandarizada para poder medir, no hay una referencia que sea inmutable. Y algo así pasa hoy en día con los valores, con los principios de las personas. Van cambiando, se van adaptando, van tomando como referencia a cosas subjetivas, a lo que la gente le gusta hacer, a lo que la masa le gusta hacer o decir, a lo que la gente piensa. Sin ir más lejos, hoy estamos siendo testigos, ¿no? De una horrible guerra que hay entre dos naciones, entre Rusia y entre Ucrania, ¿no? Y es curioso porque si tú te vas a Rusia y le preguntas a un ruso quién es el bueno y quién es el malo, pues él te va a decir, el bueno soy yo y el malo son, los malos son los que están en Ucrania. Y si tú te mueves a Ucrania y le preguntas a los ucranianos, pues quiénes son los malos y quiénes son los buenos, pues los buenos somos nosotros y los malos son los rusos que están peleando. Hoy en día, recuerdan, por ejemplo, el ataque de estos fundamentalistas radicales allá a las Torres Gemelas, ¿no? Si tú estuvieses en el avión ahí de American Airlines o de lo que sea, cuando iba dirigiéndose a las Torres Gemelas y le preguntaban, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres tan malo? Malo yo, no, yo soy el bueno aquí de la película. Yo voy en nombre de la religión a atacar al malvado capitalismo que representan allí los americanos. Y si tú después le preguntas si sobrevive y después le preguntas a un norteamericano de esos que andan, que tienen la banderita suya en la casa y que van con una escopeta y una, sí, y con un sombrero y unas botas tejanas y tienen aquí la hebilla del pantalón, es el estado de Texas, así, el típico cliché del americano. ¿Y quién es el bueno y quién es el malo? Los buenos somos nosotros y los malos nos han atacado. ¿Por qué? Porque cada quien dice, el metro es así, mire así, más o menos. Cada quien tiene su vara de medir. No hay ningún estándar en donde el mundo ponga sus ojos y se guíe por eso para decidir qué está bien y qué está mal, porque el mundo básicamente, porque el que hace eso es Dios y el mundo básicamente le ha dado la espalda a Dios. Y ese es el gran problema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este punto, el apóstol Pablo nos dice lo que no debemos hacer y a continuación lo que sí debemos hacer. Lo que no debemos hacer es amoldarnos a la manera de pensar del sistema, de este mundo. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Para concluir, hoy no va a ser tan largo y me gustaría que leyésemos esta misma parte, pero de la versión Dios habla hoy. Los que tengan el móvil que puedan cambiar de versión, lo pueden hacer. Dios habla hoy, sí. Pues, se llama así la versión. Puede ser DHH que pone. Dios habla hoy, correcto. Dice, cambien su manera de pensar. Mira qué bonito. Cambien su manera de pensar para que así
cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Una frase súper sencillita. Cambien su manera de pensar para que a consecuencia cambie su manera de vivir. Básicamente, ¿qué tiene que ocurrir aquí? Ese ser interior que el apóstol Pablo decía que se deleitaba en la ley de Dios, lo tenemos nosotros. Nuestro ser interior se deleita en el Señor, ama pasar tiempo con el Señor, ama orar, ama conocer más de Dios, se deleita. Es que todo esto, todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que estamos hablando... Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte. Es que, porque aquí, si te fijas, el versículo dice, es todo, la responsabilidad está imputada a nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros somos lo que nos tenemos que amoldarnos a la manera de vivir de las demás personas, incluyendo a los demás hermanos de la iglesia, porque nosotros no es que seamos como creyentes o por meterme a mí en el paquete, muchas veces el ejemplo a seguir. A veces nosotros mismos nos contaminamos con cosas dentro de la misma iglesia que están mal, ¿no? Nos damos, por ejemplo, a veces es muy fácil caer en la murmuración, en hablar del hermano y tal, y no hay cosa que se contagie más que eso. O sea, juntarnos dos o tres, ¿sabes lo del hermano tal? Y sí, el hermano tal, y bueno, pero te lo digo para que oremos. No, es porque es fácil ponerse a hablar de la otra persona. Nos amoldamos incluso a los malos comportamientos dentro de la misma iglesia. Y el apóstol Pablo dice que no tenemos que amoldarnos a lo de este siglo, a la manera de ser, de comportarnos de las demás personas. Aquí volvemos al dualismo que veíamos en los versículos, en los capítulos anteriores. Tenemos lo que decía antes, ese ser interior que se deleitaba en la ley de Dios y estos miembros que no se querían sujetar. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, nuestro ser interior tiene que reflejar, nuestro ser exterior tiene que reflejar lo que está en nuestro ser interior. ¿Cómo? Pues teniendo una coherencia entre lo que el ser interior dice, lo que el ser interior ha entendido y lo que el ser exterior, nuestros cuerpos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo nos conducimos, tiene que ser coherente. En vez de que el cuerpo exterior, aunque tengamos un ser interior que se deleita en la ley de Dios, en vez de tener este ser bueno por dentro, pero amoldarnos, conformarnos a la manera de actuar de las demás personas, en vez de hacer eso, tenemos que tener una coherencia entre nuestro ser interior y nuestro ser exterior y comportarnos y hacer y vivir según el estándar de Dios y según no el estándar y el criterio del mundo. ¿Para qué? Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. Una palabra o una pregunta muy común entre nosotros los cristianos es ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Este versículo nos da los mecanismos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, transformarnos nosotros mismos a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo nos renovamos? Nos renovamos pasando tiempo con Dios, nos renovamos leyendo su palabra, nos renovamos en oración, nos renovamos siendo apartados para Dios, nos renovamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, sin hacer lo que todos los demás hacen, aunque seamos unos inadaptados ante los ojos de ellos. De esa manera comprobamos cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Amén, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra.